La persecución bajo Decio. En el año 249, Decio se ciñó la púrpura imperial, aun cuando los historiadores cristianos le han caracterizado como un personaje cruel. Decio era sencillamente un romano de corte antiguo y un hombre dispuesto a restaurar la vieja gloria de Roma. Por diversas razones, esa gloria parecía estar perdiendo su lustre. Los bárbaros allende las fronteras se mostraban cada vez más inquietos y más atrevidos en sus incursiones dentro de los dominios del imperio. La economía del imperio se encontraba en crisis y las viejas tradiciones caían cada vez más en mayor desuso. Para un romano tradicional resultaba claro que una de las razones por las que todo esto sucedía era que el pueblo había abandonado el culto de sus dioses. Cuando todos adoraban a los dioses, las cosas parecían marchar mucho mejor y la gloria y el poderío de Roma eran cada vez mayores. En consecuencia, cabría pensar que lo que estaba sucediendo era que, puesto que Roma se estaba retirando su culto, los dioses a su vez le estaban retirando su favor al viejo imperio. En ese caso, una de las medidas que se imponía en el intento de restaurar la vieja gloria de Roma era la restauración de los viejos cultos. Si todos los súbditos del imperio volvían a adorar a los dioses, posiblemente los dioses volverían a favorecer al imperio. Esta fue la principal razón de la política religiosa de Decio. No se trataba ya de los viejos rumores acerca de las prácticas nefandas de los cristianos, ni de la necesidad de castigar su obstinación, sino que se trataba más bien de una campaña religiosa que buscaba la restauración de los viejos cultos. En último análisis, lo que estaba en juego era la supervivencia de la vieja Roma de los Césares, con sus glorias y sus dioses. Todo lo que se opusiera a esto sería visto como falta de patriotismo y alta traición. Dada la razón de la política de Decio, la persecución que este emperador desató tuvo características muy distintas de las anteriores. El propósito del emperador no era crear mártires, sino apóstatas. Así, 50 años antes, Tertuliano había dicho que la sangre de los mártires era semilla, pues mientras más se le derramaba, más cristianos había. Las muertes ejemplares de los mártires de los primeros años no podían sino conmover a quienes las presenciaban, y por tanto a la larga favorecían la diseminación del cristianismo. Si por otra parte se lograba que algún cristiano, ante la amenaza de muerte o el dolor de la tortura, renunciase a su fe, ello constituiría una victoria en la política imperial de restaurar el paganismo. Aunque el edicto de Decio que inició la persecución no se ha conservado, resulta claro que lo que Decio ordenó no fue que se destruyeran los cristianos, sino que era necesario volver al culto de los viejos dioses. Por mandato imperial, todos tenían que sacrificar ante los dioses y quemar incienso ante la estatua del emperador. Quienes así lo hicieran obtendrían un certificado como prueba de ello, y quienes carecieran de tal certificado serían tratados como criminales que habían desobedecido el mandato imperial. Como era de suponerse, este mandato imperial tomó a los cristianos por sorpresa. Las generaciones que se habían formado bajo el peligro constante de las persecuciones habían pasado, y las nuevas generaciones no estaban listas a enfrentarse al martirio. Algunos corrieron a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él, otros permanecieron firmes por algún tiempo, pero cuando fueron llevados ante los tribunales ofrecieron sacrificio ante los dioses. Otros, quizás más astutos, se valieron de artimañas y del poder del oro para obtener certificados falsos sin haber sacrificado nada. Otros, en fin, permanecieron firmes y se dispusieron a afrontar las torturas más crueles que sus verdugos pudieran imponerles. Puesto que el propósito de Decio era obligar a la gente a sacrificar, fueron relativamente pocos los que murieron durante esta persecución. Lo que se hacía era más bien detener a los cristianos y mediante una combinación de promesas, amenazas y torturas, hacer todo lo posible para obligarles a abjurar de su fe. Fue bajo tales circunstancias que Orígenes sufrió las torturas que hemos mencionado en el capítulo anterior y que a la postre causaron su muerte. El caso de Orígenes se repitió centenares de veces
en todas partes del imperio. Ya no se trataba de una persecución esporádica y local, sino más bien sistemática y universal, como lo muestra el hecho de que se ha conservado certificados comprobando sacrificios ofrecidos en los lugares más recónditos del imperio. Todo esto dio origen a una nueva dignidad en la Iglesia, la de los confesores. Hasta entonces, quienes eran llevados ante los tribunales y permanecían firmes en su fe, terminaban su vida en el martirio. Los que sacrificaban ante los dioses eran apóstatas. Pero ahora, con la nueva situación creada por el edicto de Decio, apareció un grupo de aquellos que permanecían firmes en la fe, pero cuya firmeza no llevaba a la corona del martirio. A estas personas que habían confesado la fe en medio de las torturas se les dio el título de confesores. La persecución de Decio no duró mucho. En el año 251, Galo sucedió a Decio y la persecución disminuyó. 6 años más tarde, bajo Valeriano, antiguo compañero de Decio, hubo una nueva persecución. Pero cuando en el año 260 los persas hicieron prisioneros a Valeriano, la Iglesia gozó de nuevo de una paz que duró más de 40 años. A pesar de su breve duración, la persecución de Decio fue una dura prueba para la Iglesia. Esto se debió no solo al hecho mismo de la persecución, sino también a las nuevas cuestiones a que los cristianos tuvieron que enfrentarse después de la persecución. En una palabra, el problema que la Iglesia confrontó era la cuestión de qué hacer con los caídos, con los que de un modo u otro habían sucumbido ante los embates de la persecución. El problema se agravaba por varias razones. Una de ellas era que no todos habían caído de igual modo o en igual grado. Difícilmente podía equipararse el caso de quienes habían corrido a sacrificar ante los dioses tan pronto como habían oído acerca del edicto imperial, de los que se habían valido de diversos medios para procurar ser certificados, pero nunca habían sacrificado. Había otros que, tras un momento de debilidad en el cual se habían rendido ante las amenazas de las autoridades, querían volver a unirse a la Iglesia mientras duraba todavía la persecución, sabiendo que ello probablemente les costaría la libertad y quizá la vida. Dado el gran prestigio de los confesores, algunos pensaban que eran ellos quienes tenían la autoridad necesaria para restaurar a los caídos a la comunión de la Iglesia. Algunos confesores, particularmente en el norte de África, reclamaron esa autoridad y comenzaron a desempeñarla. A esto se oponían muchos de los obispos, para quienes era necesario que el proceso de restauración de los caídos se hiciera con orden y uniformidad, y quienes por lo tanto insistían en que solo la jerarquía de la Iglesia tenía autoridad para regular esta restauración. Por último, había quienes pensaban que toda la Iglesia estaba cayendo en una laxitud excesiva y que se debía tratar a los caídos con mucho más rigor.